para que la puedan ver. Lo vemos, pero no la abrimos. Bueno, se las voy a indicar, ahí van a ver después cómo tratan de solucionar un poco de espacio. Esa aplicación es en el celular. Eso no es un troyano, hermano. Pero antes de eso, les voy a mostrar aquí la guía que se les va a publicar en territorio también para que la consulten, que es con la que vamos a estar trabajando y la serie de actividades que vamos a estar trabajando. Les voy a compartir el archivo que es el que van a ver en sus pantallas. Ya lo pueden ver. Esperen un momento que se paró Chrome. Antillo, Dígame, señora. Jan les manda a decir que no tiene celular y que no tiene cómo conectarse y tampoco tiene computador. ¿Cuál Giancarlo? Sí, Giancarlo. Él me habló y me dijo que no tiene nada y que no tiene cómo conectarse. ¿Qué le dijo Alejandro? Ven. Miren, voy a salir y voy a volver a entrar porque se paró la aplicación aquí en mi computador. Muchachos, he vuelto.
Entonces, miren, ahora sí se les está mostrando el documento. Listo, entonces miren, nosotros estamos trabajando toda esta competencia. Esta competencia tiene 5 resultados, hasta el momento hemos abarcado 2. Vamos a abarcar los 3 restantes para terminar toda esta competencia. Vamos a terminar de ver los temas de circuito y pasamos a unos temas de automatización. Y además de eso, también en esos temas de automatización se van a mostrar unos modelos de los sistemas que implementan las empresas para que ustedes puedan identificar alguno de ellos y trabajarlo en el entregable para que les sirva de ayuda. Además de eso, aquí hay una serie de actividades que hemos estado desarrollando y vamos a continuar desarrollando. Nos quedan varias actividades. Nosotros trabajamos un taller donde aplicamos las leyes de Ohm, las leyes de Kirchhoff y antes de finalizar trabajamos algo de circuito en serie, paralelo y mixtos. Ahora nos tocaría trabajar lo que es el tema de circuitos con diodos y cómo ver ese tema. Para eso yo voy a utilizar un pequeño programa que está en línea que podemos utilizar para explicarles ese tema, cómo se trabaja y cómo lo pueden comprender de una manera más sencilla. Lo que vamos a comenzar es, vamos a recordar un poco lo que vimos la clase anterior, el trimestre anterior, vamos a recordar un poco y vamos a trabajar con, si tenemos la aplicación o si no se las muestro acá, cómo podemos trabajarla. Entonces les voy a compartir la otra pantalla, la pantalla del programa. Es un programa que está en línea, es gratis y pueden acceder con la cuenta de correo Gmail. Todos logran ver. Entonces, miren, yo les compartiré el enlace para que lo prueben. En esta pantalla nosotros voy a utilizarla como apoyo para explicarle el tema que vamos a trabajar y el tema que trabajamos las clases anteriores. Eso ayuda mucho. Entonces, nosotros hicimos la clase anterior, hablamos de los temas que abarcamos anteriormente, hablamos de corriente continua, hablamos corriente directa, que es lo mismo, y hablamos de corriente alterna, y expresamos un poco lo que fue la diferencia. Vamos a tratar de recordarlo un poco. Entonces voy a sacar una batería, que es esta que ven aquí. Esa batería hace referencia a lo que es una fuente de voltaje de corriente directa o corriente continua, que era una corriente que tiene sus polos positivos y negativos definidos, que no variaban en el tiempo. Y nosotros hablábamos que la corriente que llegaba a los hogares era la corriente alterna, que esa es la que está en los interruptores. Eso lo hablamos. Que en el orden de los hogares llegaba lo que era el orden de 120 voltios. Entonces aquí les voy a escribir 120 voltios. Era en el orden que llegaba. Y vamos a colocar, esto es lo que es una batería tradicional, vamos a colocarle como si fuera una batería de 9 voltios y vamos a mirar la diferencia. Voy a sacar un pequeño elemento. Este elemento que ven aquí es conocido como un osciloscopio. Este elemento lo que consta es de 2 canales. Es un elemento que se utiliza para estudiar señales. Lastimosamente en el SENA no contamos con este dispositivo.
en donde estamos nosotros porque fuera un poco más atractivo y lo manejáramos. Este dispositivo nos permite estudiar todo tipo de señales, señales inalámbricas, las señales de Bluetooth, modulación, AM, FM, etcétera. En este caso vamos a estudiar la señal de una batería de corriente directa y la señal que llega a las casas, el voltaje de corriente alterna. Miren lo que voy a hacer. Miren que en esta parte tiene algo que dice DC y aparece, este es el canal 1 que está etiquetado con el color azul y aparece un canal que está etiquetado con el color amarillo. De ese color se nos van a dibujar las señales aquí en la pantalla. Nosotros podemos regular el tiempo en el cual se va a estar actualizando la señal y también podemos regular los voltajes por división para poder verla un poco mejor. Voy a bajar un poco y voy a conectar al canal azul. Lo voy a conectar a la batería y miren que ahora aparece una señal. Voy a regular un poco los voltajes por división a pasarlos a 6 voltios. Si ustedes logran ver, aquí estamos midiendo la señal de la batería y nos muestra es una línea recta. Voy a colocar el tiempo un poco más lento para que miren cómo avanza la línea recta del azul. Nos muestra la línea recta en azul que está arriba del 0, entre el medio del 6 y el 12, que está marcando lo que es en sí 9 voltios. Si quieren les voy a subir acá, se los voy a subir a lo que es 12 voltios, para que miren. Acabo de subir el voltaje a 12 voltios y ahora nos muestra en la línea de 12 voltios. Una línea recta. Cuando nosotros observamos una línea recta, eso quiere decir que eso mantiene los polos positivos y negativos siempre fijos, nunca cambian. Es una corriente que no tiene frecuencia, que sus polos están definidos. Ahora voy a conectar lo que es el canal amarillo. Y voy a agregar más canales. Voy a colocarlo un poco pequeño porque se sale de las dimensiones que podemos observar. Lo voy a bajar a 20. Lo voy a bajar a 12 voltios para que comprobemos. Entonces, miren lo que tenemos ahora. Si ustedes observan, lo voy a colocar un poco más lento para que miren. Miren que se va formando como una señal senoidal. Y la del canal azul, que son los mismos 12 voltios, pero estos están en corriente directa, muestra una línea recta. Mientras que en corriente alterna nos muestra es una señal senoidal que va variando entre valores positivos y valores negativos, que tiene una frecuencia. Que el caso de Colombia, la frecuencia es de 60 Hz para el caso de Colombia. Si yo coloco esto que se actualice un poco más, podemos ver mejor la señal. Voy a colocarlo un poco más y miren, esto es lo que observamos, la señal que llega a los tomacorriente. Por eso se le conoce como corriente alterna, porque se va generando una onda senoidal debido al cambio del polo positivo y el polo negativo. Para que miremos de manera gráfica esa diferencia en el tipo de corriente, de los dos tipos de corrientes que hablamos. Luego de eso nosotros hablamos de circuitos en serie, circuitos en paralelo. Hablamos de esa manera. Entonces voy a eliminar este componente y vamos a mostrarle lo siguiente. Nosotros hablamos de circuitos en serie y circuitos en paralelo. Ahora vamos a comenzar a hablar de algo que es circuitos con diodos para complementar lo que vimos anteriormente. ¿Qué es un diodo? Un diodo lo que es un dispositivo electrónico
que impide el paso de corriente en una dirección y en otra dirección deja fluir el paso de la corriente. ¿Cómo vamos a entender este concepto? Lo vamos a entender de la siguiente manera. Les voy a formar un circuito. Esto es un diodo. Esta es la descripción gráfica de un diodo. Y les voy a hacer una rotación de 180. Miren, aquí voy a construir un circuito. Esto que ven aquí en negro es a lo que se le conoce como diodo. Es un elemento que tiene una pequeña rayita gris, que esa rayita gris significa el polo negativo. Y voy a sacar una resistencia para ilustrarles cómo funciona. Luego vamos a ver cómo vamos a clasificar el color de las resistencias. Y voy a sacar un diodo LED, este pequeño foquito. Lo voy a rotar. Vamos a ordenar un poco esto. Y esto le voy a colocar un valor. Y esto lo voy a ubicar por acá, para que lo hagamos como una especie de cuadro. Y voy a conectar la batería al diodo, a la resistencia y al LED. Como lo tengo acá abajo, voy a hacer algo, lo voy a invertir. Lo voy a rotar otra vez porque le cambia el sentido. Entonces, miren, vamos a ver lo siguiente. Si observaron que el diodo estaba en rojo y después pasó a negro. Muchachos, no estoy en la otra pantalla. Creo que lo observaron. Cuando pasó a negro significa que el diodo se ha quemado. Eso es un dispositivo que está hecho para funcionar a 1.5 a 3 voltios. Y estamos trabajando con una resistencia de 220 ohmios y aquí un diodo que simplemente funciona como un interruptor. Y acá el diodo LED, que es un diodo que emite luz. Voy a subir el valor de la resistencia porque ese no nos está sirviendo. Voy a colocarlo está en 620 y vamos a sacar otro diodo porque ese se quemó. Si ustedes observan, miren que este diodo no se quema y simplemente está fluyendo la corriente y aparece un pequeño numerito entre los cables. Se lo voy a colocar un poco más grande. Ese pequeño numerito en los cables que aparece es el valor de la corriente. ¿Cómo lo podemos saber? Voy a sacar lo que es un tester, un multímetro. Este es un multímetro que tiene varias opciones. Nos puede servir para medir voltaje, corriente y resistencia. Vamos a medir el voltaje que está llegando al diodo LED.
Por ahora eso está apagado, estamos seleccionado aquí que está apagado y vamos a conectar el rojo al positivo y el negro al negativo. Y lo voy a encender. Y como estamos trabajando con batería, lo voy a situar en lo que es corriente directa. Lo sitúo en la escala de 12 voltios, que me va a medir como máximo 12 voltios, quiere decir esto. Entonces miren que el voltaje que está llegando al LED es simplemente 1.56 voltios. ¿Por qué lo conecté de esta manera? Porque el cable negro siempre va a ir al negativo y el cable rojo siempre debe ir al positivo. ¿Cómo se les está comportando la conexión ahora, muchachos? Para Valeria está funcionando mal, la Caterina le está funcionando bien, a Melissa le está funcionando bien, a Millerlay bien. Esas son cosas que dependen de la conexión y del sector donde estamos, porque hay veces falla por sectores. Sin embargo, yo les comparto esto y sin embargo les puedo hacer otro video aparte donde lo puedan observar también. Voy a continuar otra vez, como si simplemente tenemos el circuito creado y vamos a hacer lo siguiente. Estábamos hablando del diodo. Voy a sacar otro diodo por acá, que es este, y voy a sacar un interruptor. Lo que tenemos en esta parte, en la parte superior, representa lo que es un diodo. Y lo que tenemos aquí en la parte inferior es un interruptor. Un diodo, en otras palabras, se comporta como un interruptor inteligente. Se puede decir de esa manera. Si ustedes observan, ahora les voy a copiar esto como una imagen. Se los voy a copiar un documento de Word. Y voy a cortar lo siguiente. Les voy a proyectar ahora el documento de Word para estudiar un poco la teoría del diodo. Estamos aquí en el documento. Voy a recortar un poco las cosas. Para que la podamos ver un poco mejor. Y se lo voy a mostrar por acá. Este es el circuito que tenemos allá en el programa y aquí voy a pegar lo siguiente. Esto que tenemos aquí en la parte inferior es el diodo y acá en la parte inferior es el interruptor. Y ya les voy a mostrar el esquema. ¿Cómo es el esquema? Pero un segundo, ya se los muestro. Estoy pasando el esquema del diodo.
Entonces, miren, aquí acabo de encontrar una imagen que nos va a explicar mejor esto. Esto lo que vemos aquí es el diodo. La parte donde aparece una franjita gris significa que esa parte es el cátodo. Este es el esquema eléctrico del diodo, el gráfico. Tiene dos terminales y esta es la manera física en que lo vemos nosotros cuando lo compramos de manera física. Pero el esquema eléctrico es este que está acá abajo. Está compuesto por un pequeño triángulo y una línea. La línea significa que este es el lado negativo, que este es el polo negativo. Mientras que la parte en donde tenemos el triángulo significa que esa es la parte del polo positivo. Esa parte siempre se debe conectar al polo positivo, al positivo de la fuente, que esté más cerca. Y les voy a mostrar la imagen del interruptor. Un esquema que sea un poco sencillo porque hay varios esquemas para que lo podamos comprender. Y aquí tenemos la otra imagen. Si ustedes observan este pequeño esquema que sale aquí, es, Profe, nadie entiende nada. dígame, Nadie está entendiendo ¿qué les pasa? ¿En qué se pierden? de todo. De todo. Profe, mire el chat, nadie está entendiendo. Es que eso está muy raro, pues todos esos nombres, todas esas cosas están muy raras y cosas que no hemos visto, entonces Están más difícil. comenzándolo a ver. Miren, voy a Por mostrar eso y no hemos entendido. lo siguiente. Déjame ingresar acá y les muestro algo. La oportunidad de cuidarlos mutuamente, de compartir con los nuestros y
Listo. ¿Se acuerdan que nosotros vimos esta parte? Que esto es un circuito en serie. ¿Sí se acuerdan? Sí, Listo. ¿Se acuerdan que la resistencia total aquí era igual? Pueden hablar porque no puedo estar cambiando de pantalla tanto. Porque se les cambia lo que se les muestra. ¿Sí se acuerdan a qué era igual esto? ¿Sí se acuerdan, muchachos? sí. Entonces, nosotros lo que hacíamos en esa parte era simplemente estábamos analizando circuitos en base a las resistencias. Y ahora me voy a ubicar de esta otra manera. Voy para la otra pantalla para mostrarles lo siguiente. Esto era lo que nosotros hacíamos. Teníamos el circuito normalmente, que era un circuito en serie. Y sabemos que esta es una fuente de voltaje y que estos elementos eran resistencia. Y que la resistencia total nosotros la calculábamos como la suma de cada una de las resistencias. Eso lo calculábamos como la suma, donde sumábamos R1 más R2 más R3. Y eso nos daba la resistencia total, que en este caso, como todas son iguales, esos son 300. 300 ohmios. De esa manera nosotros calculábamos anteriormente que habíamos visto la resistencia total. Y luego calculábamos la corriente, que la corriente lo hacíamos era que el voltaje de la fuente lo dividíamos entre la resistencia total, RT. Y eso nos daba el valor de la corriente. Eso era lo que habíamos hecho hasta el momento, que en este caso tenemos lo que es 12 voltios dividido entre 300 ohmios. Y eso nos daba la corriente, que la corriente está dada en amperios. Eso fue lo que vimos. Y eso nos daba 0,04 amperios. Listo. Luego de eso nosotros pasamos a lo siguiente. Vamos a ver este tema ahora, que es el diodo. ¿Qué es el diodo? Les voy a escribir aquí una pequeña definición. Es un elemento que permite el paso de la corriente en un sentido.
Y en el otro sentido, impide el paso de la corriente. Esta es la pequeña definición. ¿Cómo lo vamos a ver? Listo, ya les voy a colocar el gráfico del diodo. ¿Cuál es el gráfico de un diodo? Es el siguiente. El esquema del diodo es el siguiente. Este es el gráfico del diodo. Esto es lo que vemos aquí, es el gráfico del diodo. En donde, ¿qué tenemos? Tiene dos extremos. Se los voy a decorar un poco mejor para que miren. Voy a escribir un texto aquí. Un momento que se los estoy editando en Paint. Para que lo vean un poco mejor. Entonces miren, esperen, pasó un error acá. Aquí lo tenemos. En donde aparece el triangulito es el polo positivo. Y en donde aparece la línea, ese es el polo negativo del diodo. Al positivo se le conoce como el ánodo. Entonces voy a colocarle aquí, al positivo se le conoce como el ánodo. Eso lleva tilde. Y al negativo se le conoce como el cátodo. Al negativo. Esto se comporta como un interruptor de la siguiente forma. Les voy a hacer un pequeño circuito que nos va a ayudar a comprender ese tema. Cuando está polarizado en directa y en inversa. Para que miren. Y un momento, muchachos. Y ya les muestro una simulación.
Listo, ahora les voy a mostrar lo siguiente. Miren, estos circuitos que están aquí son los mismos, de la siguiente manera. Este es el primer esquema. Este es cuando el ánodo se encuentra conectado en directa, polarizado en directa. ¿Qué significa polarizado en directa? Que el positivo del ánodo, que es este donde está el triangulito, está conectado con el positivo de la fuente. Si ustedes observan, aquí vemos que el positivo de la fuente está conectado con el positivo del diodo, que es el ánodo, están conectados. Cuando esto sucede, este diodo se reemplaza por un interruptor cerrado, es decir, deja pasar la corriente al circuito. ¿Por qué? Porque está conectado en directa, porque el positivo del diodo está conectado con el positivo de la fuente. Cuando eso pasa, este diodo nosotros lo reemplazamos por un interruptor cerrado que deja pasar el paso de la corriente. Ahora les voy a mostrar el otro caso. Ahora viene este caso, que es el caso cuando el diodo está polarizado o conectado en inversa. Cuando el diodo está conectado en inversa, el negativo del diodo, es decir, la rayita, está conectado con con el positivo de la batería. Entonces aquí tenemos positivo de la batería o de la fuente conectado con el negativo del diodo. Cuando esto sucede, el diodo está en inversa y el diodo se reemplaza por un interruptor que aparece en este otro lado, y un interruptor abierto. Es decir, que el diodo no deja pasar la corriente al circuito, por lo cual en este circuito no vamos a tener corriente. ¿Cómo vemos esto de manera gráfica o en una simulación? Les voy a proyectar acá en este pequeño laboratorio para que lo vean. Y voy a hacer los dos circuitos. Antes de eso, ¿alguien tiene alguna duda de lo que acabamos de ver? Ahí vamos, profe, ahí vamos. ¿Qué significa ahí vamos? Que ahí vamos, ahí vamos.
¿Alguien más? No entender. Profe, pues yo entendí que cuando está para el lado del positivo, para el lado del negativo y se une como con uno positivo, entonces se abre y no hay corriente. Sí. Sí. Ah, bueno, entonces ya entendí. Entonces, miren, se los voy a mostrar de esta manera. Y también utilizaré cocodrilo también para que miren también. Miren lo que pasa. Profe, en el grupo hay una pregunta. Entonces, cuando el interruptor está abierto, no pasa la corriente, pero el voltaje sí. No, tampoco, porque el interruptor está abierto. Ah, bueno, muchas gracias. No pasa nada. Entonces, miren, ¿sí logran ver esto en pantalla? Sí, Listo, miren, aquí estamos en esto. Tenemos dos circuitos que son exactamente lo mismo para ilustrar el funcionamiento. Miren que esta línea que aparece aquí gris, esa línea marca lo que es el negativo del diodo. Y toda esta parte que es negra marca lo que es el positivo. Esta batería nos ayuda a comprenderlo un poco más sencillo, porque tiene el positivo de color rojo. El rojo es positivo y lo que está en gris es el negativo. Miren que el positivo de la batería está conectado al positivo del diodo, por lo cual por aquí puede pasar la corriente. ¿Sí ven? sí, Si sí, ustedes ya se ven, entendí. si ustedes ven en los cables, aparece un número. Ese número que aparece en los cables significa es el valor de la corriente, que está fluyendo la corriente aquí en este circuito. Por eso aquí, miren, esto que está acá es el interruptor, que está representando lo que es el diodo. Miren que el interruptor, como lo tengo en verde, es decir, lo tengo cerrado, puede pasar la corriente. Lo mismo acá en el diodo. ¿Por qué? Porque el positivo del diodo está con el positivo de la batería. Cuando yo abro este interruptor, ya desaparecen los números. Es decir, la corriente no está fluyendo, no le llega voltaje al circuito, ni la corriente. ¿Eso cuándo sucede? Voy a cambiarle el sentido al diodo. Y lo voy a volver a 0 grados y miren. Miren que ahora conecto el diodo. Pero ¿qué tenemos? Que en los cables no tenemos que nos aparece el número de la corriente. ¿Por qué no aparece eso? Porque el negativo del diodo, es decir, donde aparece la franja gris, está conectado con el positivo de la batería. Se está comportando como un interruptor que está abierto. Y cuando esto sucede, la corriente no puede circular. Lo mismo observamos acá. En cambio, si yo activo el interruptor, la corriente puede circular. Miren que aquí sale una animación. ¿Sí la logran ver? Sí, Que nada más nos muestra que la corriente llega hasta este punto. porque están contrarios. Sí, señorita.
Hay otro pequeño programa que les voy a mostrar para que lo puedan mirar y lo miren un poco más gráfico. Y se los voy a mostrar en Cocodrilo. Un momento, les voy a compartir la pantalla ahora Cocodrilo para que comprendamos un poco mejor este tema. Si ustedes ven que yo voy un poco rápido, me bajan la velocidad. Entonces voy a hacer el circuito aquí en Cocodrilo. Para mostrarles. Y les voy a sacar. Aquí lo pueden ver un poco más gráfico. Este elemento que vemos aquí, si ustedes lo ven, es un poco muy parecido a lo que es el diodo, porque esto es un diodo LED, por eso tiene la flechita saliendo. Ya lo vemos un poco mejor. Aquí simplemente hice el circuito del interruptor. Si ustedes miran, cuando yo acciono el interruptor, eso deja pasar la corriente y el bombillito se enciende, es decir, el LED aparece en rojo. ¿Sí lo ven? Ey, profesor, ¿no lo puedo acercar un poquito más? Así. ¿Cómo lo están viendo? ¿Sí lo ven cerca o simplemente se me ve a mí? Déjeme aumentar el zoom. Así, así, así. ¿Sí lo ven? Entonces, miren, como el interruptor, lo voy a pegar por acá. Y ahora donde tenemos el interruptor, lo voy a eliminar. Y voy a colocar el diodo. Ok, más o menos. Entonces, miren, si logran ver lo siguiente, miren que aquí tengo el diodo, puede pasar la corriente, ya que se ilumina algo, lo que es el bombillito, se ilumina algo en rojo. Eso es porque el diodo internamente tiene una resistencia y él ocupa algo de voltaje también, pero esas consideraciones nosotros no la vamos a ver. Vamos a ver la primera consideración básica, que es que el diodo cuando está en directa, es decir, miren, el triangulito conectado con el positivo, deja fluir la corriente. Entonces, eso quiere decir que el circuito está cerrado. Cuando tenemos el diodo de esta manera, lo vamos a reemplazar por un interruptor cerrado que deja pasar la corriente.
Pero si el diodo lo tenemos de la siguiente manera. Lo voy a voltear. Entonces, miren, cuando el diodo lo tenemos de esta manera, en este sentido, si ustedes miran acá el bombillito no se enciende para nada, porque simplemente se comporta como un interruptor cerrado que no deja pasar la corriente, no la deja pasar para nada. Esa es la función principal del diodo. Hacer lo siguiente. ¿Cómo solucionamos circuitos que tienen esa arquitectura? De la siguiente manera. Vamos a hacer ahora un ejercicio. Se los voy a mostrar. Vamos a hacer un ejercicio básico. Ya les voy a ubicar el circuito que vamos a hacer. Este es el circuito que vamos a hacer. Este es el circuito que vamos a hacer. Este va a ser el ejercicio número 1. Miren cómo lo vamos a hacer. Lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Mirar cómo están conectados los diodos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo está conectado el diodo 1? Positivo Y el diodo 2. a la parte negativa. Ok. Entonces, el primer diodo está cerrado y el segundo está abierto. ¿Sí lo ven? Cuando eso pasa, uno tiene que pasar el equivalente del circuito con interruptores. Y queda de la siguiente manera. Corte el micrófono. Vamos a quitar el audio, por favor. Muchas gracias.
Ya miren, ahora les voy a dibujar lo que es el equivalente. Habíamos dicho que el primero estaba cerrado y el segundo estaba abierto. Cuando esto pasa, vamos a colocar aquí el equivalente. Voy a aplicar algo que es 2 columnas para que sea un poco más fácil de verlo. Entonces tenemos aquí lo siguiente, vamos a recortarlo un poco. Este es el que está muy grande. Entonces miren, aquí tenemos el mismo circuito, este que está acá. Miren qué fue lo que se hizo. Tenemos el ejercicio aquí, donde tenemos el primero en positivo, dicen ustedes, que es en directa, y el otro en negativo. Entonces, como este está en positivo, aquí lo vamos a reemplazar por un interruptor cerrado. Y el otro, como está en negativo, lo vamos a reemplazar por un interruptor que está abierto. Entonces, esta parte que está acá abierta, no le llega energía, no le llega voltaje para nada. Y no le llega corriente. Por lo cual simplemente nos queda esta sola parte. Y esta sola parte ya la conocemos. Esto es lo que es un circuito en serie. ¿Cómo calculamos la resistencia total de este circuito resultante que nos queda? Fácil. Hacemos lo siguiente. La resistencia total va a ser igual a la resistencia R2 más la resistencia R3, que son las únicas que quedan aquí disponibles. Porque la resistencia R6 está desconectada porque el diodo está en negativo. Y aquí tenemos 100 ohmios Ya entendí. más 100 ohmios. ¿Y eso es igual a qué? 200 ohmios. Esta es la resistencia total de este circuito que tenemos aquí, que se ve de esta manera. Pero al nosotros solucionar esto, quedaría de esta manera. Simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Donde el diodo está en positivo, lo reemplazamos por un interruptor cerrado, y donde el diodo es negativo, lo reemplazamos por un interruptor abierto. Y solucionamos con lo que ya sabemos, con circuito serie o circuito paralelo. Corte el micrófono. Y listo. ¿Cómo calculamos la corriente? Ya eso lo sabemos. La corriente que va a ser igual a 12 voltios entre 200. ¿200 qué? Ohmios. ¿Y eso a qué es igual? Esto viene a ser lo último que vamos a ver de circuitos y pasamos al tema de automatización. 0,06 amperios. Listo, ya solucionamos todo. Este circuito lo hemos solucionado todo. ¿Cómo hacemos otro ejercicio? Vamos a hacer otro ejercicio. Voy a llamar este
Ejercicio 1. Voy a pasar a otra hoja. Se los puedo dejar ahí para que escriban. Ya. Pantalla sí sale. También depende cómo lo hagan. Y vamos a hacer otro ejercicio. Les voy a colocar otro para que miremos la variante. Ya se los paso en un momento que lo estoy diseñando aquí en una página. No he escuchado a la compañera que no estaba comprendiendo en un momento. Evelyn, ¿cómo vas, Evelyn? Pero ya está enamorada, ya está enamorada. Ya me acordé el nombre. Evelyn, ¿cómo vas? Di algo. Sí, ve hasta. No, 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 no. Profe Evelyn se salió. Sí, Entonces salió, profe, no. no sé porque yo estoy en la otra pantalla. Yo les comparto y quedo con la pantalla en donde estoy grabando. La chantó, ¿para qué la hizo chantar? Pero ¿con qué? Le estaba preguntando. Ahí se volvió a meter Evelyn, que si no entendió. Y se perdió. Nada, absolutamente nada. Si no Pues estaba, cómo va a entender si se salió. entonces miren aquí. Vamos a solucionar este otro ejercicio. Tenemos otro ejercicio que es diferente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, muchachos? Espere, profe, yo lo copio. A ver, el primero sería positivo, entonces se quedaría cerrado. Ok. Y el segundo también, no sé, creo. No, el segundo va negativo. El segundo no está Estaba negativo. positivo. No, el segundo es Pues abierto. está positivo, queda cerrado, ¿no? El segundo es abierto porque el primero termina negativo. Ah, sí. Ah, no sé, le mando. Ojo con eso. Ese come, Sebastián. Jeje. Entonces, miren lo siguiente. El primero que tenemos, que el, Que queda cerrado. que el positivo está con el positivo, bien. Y en el segundo que tenemos, Según Sebas, queda abierto porque el último quedó con el palito. entonces miren,
Por eso les coloqué este ejercicio para mirar. Nosotros no comparamos con el otro diodo, sino que comparamos es directamente con la fuente. Ah, entonces queda cerrado también. Sí. Así ¿Por ves, qué? pero Porque no. miren, nosotros seguimos esta línea. Este es el Ajá. positivo del diodo y por esta línea llegamos al positivo de la fuente. Ujú. Entonces ambos quedan cerrados. Al estar ambos cerrados, nosotros nos queda el circuito de la siguiente manera. Igual. Igual, pero ya no así, sino con interruptores. Ujú. Pero se soluciona igual. Ah, sí, señorita. Se soluciona igual. Miren cómo se los coloque. Vamos, miren cómo se los voy a colocar. No lo solucionen aún que lo vamos a solucionar. Lo voy a colocar aquí al lado. Y este lo voy a bajar un poco. Miren. Ya lo ven, miren. El 1 queda cerrado y el 2 también queda cerrado. Y esto que tenemos aquí es un circuito en paralelo. Si se acuerdan, esto es un circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque miren, esta resistencia queda conectada en paralelo a esta. ¿Sí lo logran ver? Como eso es un circuito en paralelo, entonces nosotros solucionamos. La resistencia total, ¿a qué va a ser igual? Voy a insertar acá. Una ecuación para que lo veamos un poco mejor. Listo, RT, aquí tenemos 1 y aquí tenemos lo que es 1 y acá R2. Más, voy a copiar este bloquecito. Y ahora aquí tengo lo que es R6. Eso es lo que tenemos para solucionar. Cuando están en paralelo lo solucionamos de esta manera. Y si solucionamos eso nos da 50. Si lo ven que da 50, voy a reemplazar los valores, voy a copiar todo esto. Lo voy a pegar aquí, aquí nos queda 100 ohmios en esa parte. Y al igual en la otra parte. Al nosotros solucionar eso, eso nos da como resultado 50. $50 ohmios la resistencia total. RT es igual a 50. Ya lo tenemos. Ya lo único que nos falta es encontrar la corriente. Y la corriente ya sabemos que es 12 voltios dividido entre 50. 50 ohmios. Y solucionamos esa operación. Y tenemos que eso es igual a 0,24 amperios. Y eso es todo. Ya hemos solucionado este circuito.
simplemente reemplazando por interruptores y aplicando circuito serie o paralelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a solucionar dos ejercicios. Yo les voy a compartir este documento. Para que lo puedan ver. ¿Lo puedo quitar? Sí. Entonces, miren, los dos ejercicios que vamos a hacer, ya se los voy a mostrar. Profe, la grabación pues de esta clase, ¿de dónde la va a montar? ¿La va a mandar al correo o la va a montar a YouTube? La voy a subir a YouTube, al canal ese que se abrió para el programa, y les comparto el enlace. Bueno, gracias. Profe, ¿cuál es ese canal? ¿Cómo se llama o qué? Profe, facilito. Eso se llama, tiene el nombre de la tecnología, SENA CTM, Gestión de la Producción Industrial. Entonces, les voy a mostrar el primero. Digamos que con estos dos ejercicios terminamos este tema. Se los tenemos que mandar. Eso se los voy a colocar a que lo suban en territorio, pero Ujú. tranquilos que todavía no les ha abierto la actividad en territorio. Primero vamos a hacerlo. Este es el primero. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Lo que van a encontrar es la resistencia total. Vamos a encontrar la resistencia total primero. Y vamos a encontrar la corriente, solamente esos dos. Se me había cambiado el teclado. Y les voy a publicar el segundo.
Profe, entonces como ahí se une con el otro lado de la fuente, el último, el de abajo, Dígame, entonces ese quedaría abierto, ¿cuál? el de abajo, el de uno. Ese se une con el lado negativo de la fuente. Eso parece, no lo logro, mire, ¿Cómo? mírelo. ¿Se Por mira eso ahí? se une con el lado negativo, entonces quedaría abierto. Sí, señora. Sí, señorita, ¿qué digo? Bueno, María, profe, ¿qué es todo esto? Eso, pues, no se asuste por eso, solo mírelo un poco. Solamente esos dos es lo que vamos a hacer. Solo esos dos. Y vamos a encontrar lo mismo. Pillo, ¿cuándo monta la evidencia? Ok. Para para el otro martes, miércoles, ¿qué digo? ¿O quieren ahora mismo montar eso? No, 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 luego hacemos eso.
Profe, usted se equivocó en la resistencia 3. No, ¿por qué? Es así. ¿Por qué? Porque tiene un kilo ohmio. No, yo no. Solo que ese es el valor. Bueno, profe, en el primero, ay, yo no sé. Es que, por ejemplo, queda abierto abajo, ¿cierto? Pero por ahí no, pues no pasa nada, entonces, ay, no sé, no entiendo. ¿Cómo así no pasa nada? Entonces se soluciona normal, es que por ahí no llega nada. Sí, eso es un Aquí, paralelo y ya. ¿qué pasa si esto queda abierto? ¿Qué pasa? Nada, ¿Cómo así nada? Si esto queda abierto aquí, ¿qué pasa? no pasa la corriente. Sí, quiere decir que esto no está conectado. Entonces eso solo se soluciona en serie. ¿Qué van a hacer? Ven, ¿Qué van a solucionar? ¿A qué es igual la resistencia? Ustedes lo que primero hacen es el otro dibujo sí, ya, con los interruptores. Y sí. cuando ya tienes ese dibujito, que es el esquema final, Ujú, solucionas. ¿Qué te dice ese esquema final? Que esto aquí está abierto. sí, Es decir, que esto aquí no vale. Y esta resistencia, la resistencia 6, no está se conectada. cansa. Se cancela. ¿Qué te queda? Simplemente queda la resistencia Sí, ya, la 2. y ya. ¿Cuánto es la resistencia? No, 100. ya. Y solamente falta calcular la corriente. Ujú. No, venga, ¿cómo así? En el primero no están los dos cerrados. No, O el eso, otro o eso está con, mal. o eso con qué tiene que ver, no sé. Ahí me perdí. Vea, el primero está, Sebas. Parido. mire, el primero, entonces queda normal. Hey, profe. Dígame. Entonces, la corriente son 0,12 amperios. ¿En cuál? La primera. ¿Cero coma qué? 12. Sí, señor. Melos. Melissa, ¿cómo vas? Melissa, Marisol, Laura.
Profe, entonces el segundo queda con los dos de arriba cerrados y los dos de abajo abiertos. ¿Cuál? Analícelo bien. No, no es así. ¿Cuáles son los dos de arriba? El de 3 y el de 2. Ay, espere. Sí. Quedan cerrados. Y los dos de abajo abiertos. Sí, mírelo bien. Ay, profe, ya lo miré bien. Mm, ¿Qué el tienen de, por esta parte? Analice uno por uno. espere, es que ¿Por cuál va a comenzar? por el de 3. Por este. Sí. ¿La rayita qué es? La rayita Ahí empieza negativa. abierto, ¿sí o qué? Entonces hay que Está abierto. Sí, entonces miren que el negativo está con la batería. Entonces este queda Abierto. listo. Ahora ¿cuál van a analizar? El de 2. Aquí tenemos, Cerrado. este nos queda Cerrado. cerrado. Listo. ¿Con cuál seguimos? El de, el de 4. Listo. Aquí ¿qué tenemos? Abierto. Mire que este es el negativo y el positivo acá, pega acá. Entonces este queda. Abierto. Entonces, ya hemos eliminado R2 se va y se me va R3. Quedan eliminados. Falta mirar el diodo 1. ¿Qué tenemos en el diodo 1? Que queda abierto. ¿Ven? Sí, Cerrado. miren que aquí el negativo del diodo Está con el negativo. con el negativo de la batería no hay problema. Queda cerrado. Entonces eso como queda. Cerrados todos. No. Ah. De 3 quedó abierto y de 4 Y de, también queda ajá. abierto. Entonces, como de 4 está abierto, se elimina R2. Como Se de 3 elimina. está Y se elimina abierto, ese se cuadrito. elimina R3. Entonces queda serie de 2 y de 1, ¿sí o qué? Sí, señor. Y Sí, señor. RF. Ya. Solo queda el cuadrito del medio. Me perdí, profe. Me repite, por favor. Lo hicimos paso a paso. ¿Por qué calle se perdió para ir a buscar? Laura, Señor, que por qué calle se perdió para ir a buscarla. es que usted dijo que quedaba cerrado de 3 o abierto. Ahí fue donde me perdí. Como Abierto. esto quedó abierto y elimina R3. Ah, bueno, profesora. ¿Por qué? Porque mire que el negativo del diodo 3 está con el positivo de la fuente, entonces esto se abre. Ah, sí. Gracias. Profe, entonces si se cancela el de 4, entonces ahí como queda solamente R1 y R6. Sí, señorita. Mm,
Profe, da 0,04 amperios. ¿Cuál? El segundo. Eso parece. Parece. Sí, si ustedes hacen eso queda casi igual a un ejercicio que yo hice acá arriba. Igual. Más o menos. No, que nos dio 0,04. Ninguno. Ah, sí. Primero. Y el primero, Ay, mire, sí, da lo mismo. ¿Por qué nos pone lo mismo, eh? no fue lo mismo. Coincidencialmente dio lo mismo. Ahora caigo en cuenta. Mire que no, Bueno, ya. porque Entonces, allá eran 3 resistencias y aquí tenemos más. ya terminé. Ya. Qué bueno. ¿Qué más hay que hacer? Nada. Lo primero es eso. Profe, ¿qué foto? Ya terminamos esa vuelta. No, no, no. Eso organícenlo bien en una foto. O si lo puede organizar en un documento en Word, mejor. Si no lo puede organizar en un documento en Word, que tome la foto bien, que se vea toda la hojita bien, que no se vea la hoja doblada, que sea una foto decente. Profe, pero de solo estos dos o de todo lo que hemos copiado. De Solo todo. los, solo los 2 ejercicios. Bueno, Entonces, ¿usted habilita la plataforma hoy y la cierra dentro de 8 días? ¿O cómo o cuándo la habilita? Sí, señor. Se le Se le habilita habilitan la la actividad hoy actividad hoy y se y cierra se dentro de cierra ocho dentro de días. 8 días. Ah, bueno. Ya ustedes saben montar la actividad a territorio. Creo. no. No.
No, profe, no nos han enseñado, pero eso, pues yo me he metido de otra persona y eso es fácil. Ah, bueno. Si algo tienen problemas, yo les muestro la ruta. Muéstrala de una vez. Es igual a Blackboard. Pues ahora no le puedo mostrar la ruta porque la actividad aún no la he creado. Pero apenas yo cree la actividad a ustedes les sale en, en su perfil, en la página de bienvenida le sale que yo monté una actividad. Voy a entrar aquí en territorio para mostrarle más o menos a dónde le sale la notificación. Entonces, miren, si logran ver la pantalla. No, todavía no la he puesto bien. Sí, ya. Si a ustedes no les sale este anuncio, miren que Hernán Amado les publicó algo. A ustedes les debe salir mi nombre y la actividad. Simplemente entrando en la opción principal de su ficha y les debe aparecer como si fuera un nuevo anuncio. Y les dice la actividad. Y si ustedes la van a montar, simplemente le dan en montar actividad o responder. Si la actividad no le sale en esta parte, usted se va a la parte donde dice evidencias. Cuando vamos a esa parte de evidencias, él les va a mostrar las actividades que tienen pendientes, todas las evidencias que tienen pendientes por subir. Pero por lo general, cuando se crea una actividad nueva, le salen anuncios, le sale como un anuncio de que se ha creado una actividad, dice quién la creó y usted simplemente le hace clic en responder actividad o responder evaluación. Es sencillo montar esa parte. Si alguien tiene alguna duda, manifiéstela. O si no pueden salir tranquilos y yo les subo la actividad y les notifico por medio de su compañera Melissa. Aunque lo voy a hacer ahora mismo que todos salgan a subirle la actividad. Chao. Feliz tarde.
Bueno, Dios los bendiga. Dios les bendiga, Cantillo, la buena mía. Feliz tarde, muchachos. Estamos Dale, ese también, papá.